Después de la derrota 2-0 de Austria contra Argentina, Ralf Rangnick apareció ante los medios con una mezcla muy clara de emociones. No estaba feliz, porque ningún entrenador puede estar completamente satisfecho cuando su equipo acaba de perder un partido de Copa del Mundo. Pero tampoco mostró frustración, enojo ni una profunda decepción. Todo lo contrario, el técnico austríaco se mostró tranquilo, analítico y sobre todo, orgulloso de la manera en la que sus jugadores compitieron contra una de las selecciones más fuertes del torneo. Austria cayó ante Argentina en un partido extremadamente duro, cerrado, incómodo y lleno de detalles. No fue el tipo de derrota que deja la sensación de haber sido superado de principio a fin. Tampoco fue un partido en el que el equipo europeo se haya resignado a defender cerca de su propio arco durante 90 minutos. Austria intentó presionar, intentó incomodar, intentó quitarle fluidez al campeón del mundo y durante varios tramos del partido logró evitar que Argentina jugara con la comodidad que suele encontrar cuando sus rivales le dejan demasiado espacio. Por eso, cuando Rangnick tomó la palabra, su primer mensaje fue para sus propios jugadores. Estoy satisfecho con muchas cosas que hizo el equipo, dijo el técnico austríaco. No puedo decir que estoy feliz porque vinimos a competir y queríamos sacar algo más de este partido, pero también hay que ser justos en el análisis. Jugamos contra Argentina, probablemente el rival más difícil de este grupo y uno de los equipos más difíciles del mundo. Sabíamos que este resultado podía pasar, lo importante era competir de verdad. Y creo que lo hicimos durante muchos minutos. La frase resume bastante bien el estado de ánimo de Austria. No hubo celebración porque la derrota duele, pero tampoco hubo drama. Antes del partido, Rangnick ya había dejado claro que enfrentar a Argentina requería una actuación casi perfecta. Había hablado de la calidad individual del equipo de Lionel Scaloni, de la inteligencia colectiva de sus mediocampistas, de la experiencia de sus defensores y, por supuesto, de la presencia de Lionel Messi, ese jugador que obliga a modificar cualquier plan de partido. Y en la cancha, Austria confirmó exactamente eso. Puedes preparar el partido, estudiar movimientos, analizar patrones, cerrar líneas de pase, presionar alto o esperar en un bloque medio. Pero contra Argentina siempre hay un detalle que lo cambia todo. Una pausa, una pared, un pase filtrado, un primer toque orientado, una falta cerca del área, un segundo de distracción. Y muchas veces ese segundo es suficiente. Rangnick, sin embargo, no quiso reducir el partido únicamente a la superioridad de Argentina. También valoró la personalidad de su equipo para mantenerse fiel a la idea. Creo que tuvimos buenos momentos, explicó. En el primer tiempo logramos evitar que Argentina encontrara pases interiores con facilidad. Intentamos ser valientes. No siempre pudimos recuperar la pelota donde queríamos porque ellos tienen jugadores con mucha calidad para salir de la presión, pero la intención estuvo ahí. Y para mí eso es importante. Contra un equipo como Argentina, si solo esperas, tarde o temprano te castigan. Nosotros quisimos competir con nuestras propias armas. El técnico austríaco también reconoció que para poder sumar puntos contra un equipo como Argentina, no alcanza con jugar un partido correcto. Hay que ser preciso en ambas áreas, hay que aprovechar las pocas situaciones que aparecen, hay que defender sin errores. Y se necesita un poco de suerte en momentos clave. Austria tuvo actitud, disciplina y orden, pero le faltó un poco de claridad en los últimos metros. Contra Argentina no vas a tener 10 oportunidades claras, dijo Rangnick. Tal vez tengas 2, tal vez 3, tal vez solo una. Y cuando aparecen tienes que elegir bien. Ahí es donde tenemos margen de mejora. Llegamos a algunas zonas interesantes, pero no siempre tomamos la mejor decisión. Nos faltó un pase más limpio, un mejor toque, un remate más rápido. Ese tipo de detalles son los que marcan la diferencia en una Copa del Mundo. Uno de los puntos más comentados de la noche fue, inevitablemente, Lionel Messi. El argentino volvió a ser protagonista, aunque el partido tuvo un momento inesperado, su penal fallado. Para cualquier otro jugador, fallar desde el manchón penal en una Copa del Mundo podría convertirse en una carga enorme. Para Messi terminó siendo casi una anécdota dentro de otro capítulo de su historia. Consultado sobre ese momento, Rangnick respondió con una sonrisa. Bueno, al menos hoy demostró que es humano, dijo el técnico de Austria. Durante tantos años parecía que no lo era. Falló un penal y eso le puede pasar a cualquiera, pero lo más impresionante no es que lo haya fallado. Lo más impresionante es lo que hizo después. No se escondió, siguió pidiendo la pelota, siguió moviéndose entre líneas y siguió influyendo en el partido. Eso habla de su mentalidad. La frase rápidamente empezó a circular entre los periodistas presentes porque mezclaba respeto, humor y admiración. Rangnick no intentó minimizar a Messi por haber fallado, al contrario, usó ese error para destacar todavía más su capacidad de respuesta, porque para el técnico austríaco, el verdadero rasgo de los grandes jugadores no es que nunca se equivoquen, sino que siguen siendo decisivos incluso después de equivocarse. Muchos jugadores, después de fallar un penal en un partido como este, necesitan unos minutos para recuperarse mentalmente, agregó. Eso no pasa con Messi.
Él puede fallar y 30 segundos después ya está pensando en la siguiente jugada. Esa es una de las razones por las que ha estado en este nivel durante tanto tiempo. Rangnick también explicó que Austria había trabajado especialmente para reducir la influencia de Messi entre líneas. La idea era no permitirle recibir de frente, rodearlo en cuanto tocara la pelota y obligarlo a descargar hacia zonas menos peligrosas. Por momentos el plan funcionó. Austria logró evitar que Messi tuviera un partido cómodo desde el inicio, pero eso, según el técnico, nunca significa que el problema esté resuelto. Con Messi no existe eso de controlarlo por completo, admitió. Puedes reducir espacios, puedes poner jugadores cerca de él, puedes intentar que reciba de espaldas al arco, pero él entiende el juego antes que todos los demás. A veces no necesita tocar mucho la pelota para cambiar el ritmo de un ataque. A veces con un solo movimiento ya crea una ventaja para otro compañero y si le das un metro encuentra algo. Más allá de Messi, Rangnick destacó la estructura de Argentina. Para él, una de las grandes virtudes del equipo de Scaloni es que ya no depende solo de una individualidad por más extraordinaria que sea. Argentina sabe competir en partidos con diferentes ritmos. Puede presionar, puede defender cerca de su área, puede manejar una ventaja, puede acelerar con sus extremos o pausar con sus mediocampistas. Y eso para Austria hizo que el partido fuera todavía más exigente. Argentina no es solo Messi, señaló. Obviamente Messi es especial, todos lo sabemos, pero alrededor de él hay un equipo muy maduro. Saben cuándo atacar, cuándo enfriar el partido, cuándo hacer una falta táctica, cuándo acelerar. Tienen jugadores que ya ganaron mucho juntos. Esa experiencia se siente. La derrota deja a Austria con una obligación clara: vencer a Argelia en el próximo partido. Rangnick no quiso dramatizar el escenario, pero fue directo. El equipo austríaco sabe que su margen se redujo y que ahora el último partido de la fase de grupos será decisivo para sus aspiraciones. Ahora no hay demasiado tiempo para lamentarnos, dijo. Tenemos que recuperarnos bien, analizar lo que podemos mejorar y prepararnos para el partido contra Argelia. Ese es nuestro objetivo. Llegamos sabiendo que este grupo iba a ser muy duro y también sabíamos que probablemente todo se definiría en la última jornada. Ahora tenemos que ganar. Es así de simple. El técnico también dejó claro que no quiere que sus jugadores lleguen al partido contra Argelia cargados de frustración. Al contrario, quiere que usen lo que hicieron contra Argentina como una señal positiva. Si Austria pudo competir de esa manera contra el campeón del mundo, también debe tener la confianza suficiente para imponer su fútbol contra Argelia. Les dije a los jugadores que mantuvieran la cabeza en alto, reveló Rangnick, no porque perder esté bien, sino porque la actitud fue la correcta. Si mantenemos esa intensidad, si somos más precisos con la pelota y si aprovechamos mejor nuestras oportunidades, tenemos argumentos para ganar el próximo partido, pero tendremos que demostrarlo en la cancha. Austria sabe que Argelia será un rival completamente diferente. No tendrá el mismo tipo de control que Argentina, pero puede presentar otros problemas: velocidad, juego físico, transiciones rápidas y una necesidad similar de sumar puntos. Rangnick entiende que ese partido no se ganará solo porque Austria compitió bien contra Argentina. Tendrán que jugar con inteligencia, paciencia y contundencia. Argelia tiene jugadores peligrosos, advirtió. No podemos pensar que porque jugamos un buen partido contra Argentina, el siguiente será más fácil. En una Copa del Mundo no hay partidos fáciles. Tenemos que respetar al rival, pero también tenemos que creer en nosotros mismos. Si queremos seguir en el torneo, necesitamos una gran actuación. En el vestidor austríaco, la sensación fue similar. Dolor por la derrota, pero no resignación. El equipo se fue sabiendo que estuvo cerca de incomodar aún más a Argentina, pero también entendiendo que contra equipos de ese nivel, cada pequeño error se paga. Rangnick intentó convertir esa lectura en combustible para lo que viene. La imagen final del técnico fue la de un entrenador realista. No vendió una derrota como si fuera una victoria moral, pero tampoco permitió que el resultado borrara todo lo positivo. Austria no consiguió lo que quería, pero tampoco se fue destruida. Compitió, resistió, incomodó y se mantuvo dentro del partido hasta el final. Y en una Copa del Mundo, a veces esa diferencia emocional es clave. Hay derrotas que hunden a un equipo y hay derrotas que pueden servir como punto de partida. Rangnick quiere que esta sea del segundo tipo. Perdimos contra un rival enorme, concluyó, pero seguimos vivos. Ahora todo depende de cómo reaccionemos. Si reaccionamos como equipo, si somos valientes y si jugamos con la misma energía, tendremos nuestra oportunidad contra Argelia. Austria no se fue feliz. No podía irse feliz después de perder, pero tampoco se fue vacía. Se fue con la certeza de haber competido contra uno de los gigantes del torneo y con una misión muy clara por delante: dejar atrás la derrota, corregir los detalles y jugarse la clasificación contra Argelia. Y mientras tanto, Rangnick dejó una de las frases del día sobre Messi. Por un instante, cuando falló un penal, pareció humano, pero apenas unos minutos después, volvió a recordarle a todos por qué, incluso cuando se equivoca, sigue siendo diferente.